Marihuana y salud. El tema está en discusión no solamente en México, sino en todo el mundo. El problema es que para muchos es una discusión sin sustentos, sin material científico. Tengo aquí un libro, sin embargo, que nos permite darle este sustento. Juan Ramón de la Fuente tiene una larga y brillante trayectoria en la vida pública de nuestro país. Ha sido secretario de Salud del Gobierno de la República, ha sido rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, más en un momento muy difícil. Actualmente es presidente del Aspen Institute, el Instituto Aspen en la República Mexicana. Él encabezó el esfuerzo de un grupo de investigadores que sacaron este volumen que tengo aquí conmigo, está publicado por el Fondo de Cultura Económica, se llama Marihuana y Salud. Debo decirle a usted que es el tomo más enciclopédico, más meticuloso que he visto en este tema de marihuana y salud en toda mi vida, y mire que es un tema al que le he prestado atención. Juan Ramón de la Fuente, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Sergio, gracias por tu invitación y por darme la oportunidad de volver a platicar contigo sobre este tema. Así es, habíamos platicado del tema, pero no tenía yo este volumen todavía conmigo. En primer lugar, cuéntanos, ¿quiénes son los que colaboraron en este volumen? Mira, es un grupo muy distinguido de investigadores que nos juntamos en el seminario que coordino en la UNAM, en la Facultad de Medicina, los convoqué, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay abogados, y hace más de 2 años y medio, empezamos a hacer esta revisión sistemática porque pensábamos que el tema estaba en la agenda pública, que hacía falta un libro que contemplara la perspectiva de la salud pública sobre la marihuana. Y bueno, pues sale en un momento muy oportuno porque está justamente volviéndose a discutir en nuestro país y en los próximos meses el tema va a una sesión especial de Naciones Unidas en donde se revisa toda la política contra las drogas. Entonces nos parecía que hacía falta una visión objetiva, rigurosa, multidisciplinaria, y es el resultado de un trabajo de equipo. Esta semana, de hecho, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo: yo no estoy de acuerdo en la legalización de la marihuana, pero es el momento de iniciar un debate serio. Le dio instrucciones al secretario de Gobernación para que se organice este debate serio. ¿Qué opinas? Me pareció muy oportuna la declaración del presidente, como me pareció también muy oportuna la iniciativa del ministro Saldívar, la resolución de la primera sala de la Corte. Y lo que me gustó de la declaración del presidente fue que no solamente dijo bienvenido el debate, sino dijo mi posición es esta. Y yo creo que lo que hace falta en un debate es también esa claridad para decir mi posición es esta. Ahora hay que ver los argumentos, porque el tema va a estar, ¿no? Pero no es prejuzgar también de alguna manera, sobre todo cuando el propio presidente dice mi posición es esta, pero vamos a debatir. Qué bueno que debatamos. Yo estuve hace unos días en Ciudad de las Ideas, hubo un debate muy intenso con 4 personas de cada lado, con muy buenos argumentos, muchos de los argumentos que están aquí o muchos de los argumentos que se intuyen en este libro, y ni una sola de las 5,000 personas que estaban ahí cambió de opinión. ¿No se ha convertido esto en un debate ideológico, incluso hasta religioso? Sí, sí hay un componente de esa naturaleza, Sergio, porque además es natural. En estos temas, cuando uno tiene una ideología liberal, por ejemplo, pues naturalmente está mucho más abierto y está a favor de poner por delante la libertad, los derechos, el aspecto de salud, que es el que a mí más me interesa. Y cuando tienes una posición más bien de tipo conservadora, menos flexible. De un Estado que en todo caso debe dictaminar cuál es la moral de los individuos. Exactamente, entonces te vas por el lado prohibicionista. El problema es que la política prohibicionista lo único que ha tenido como consecuencia es la militarización de la guerra contra las drogas, decenas de miles de muertos y desaparecidos y una corrupción que es así, me parece que es imbatible, hasta ahora por lo menos. Entonces, el enfoque de derechos humanos y de salud pública es la contraparte. Y en este libro lo que quisimos hacer, mis colaboradores y yo, fue poner todo el paquete de la relación compleja entre marihuana y salud, desde la botánica hasta el uso masivo, el marco jurídico,
los efectos clínicos y los posibles efectos terapéuticos. Que también los puede tener. Se menciona aquí que desde hace miles de años se ha usado la marihuana o la cannabis como planta medicinal. Así es, yo creo que el siguiente paso que tenemos que abordar en el debate es el de la marihuana medicinal, porque yo le pregunto al auditorio que te escucha, Sergio, en el que ahora me da la oportunidad de estar, ¿qué prefieren? ¿Una política prohibicionista que no dé absolutamente ninguna posibilidad ni para el uso medicinal, ni para el uso ocasional, que el que consuma alguna vez un cigarro de marihuana, que yo no lo alento, no me parece que sea, no lo aliento, no me parece que sea algo positivo, no es algo benéfico. Es una droga, finalmente. Es una droga, no es inocua. Bueno, y además aquí están, de hecho, asentados, documentados los efectos dañinos que tiene la marihuana, sí los tiene. Sí los tiene. Entonces hay que empezar por decir, esto es una droga, no es inocua. Eso es. Ahora, ¿quien la consume es un delincuente? Yo creo que no. Debería estar Barack Obama en la cárcel durante no sé cuántos años porque consumió, nunca nos dijo si marihuana o cocaína, pero de que él dice sí consumí cuando era joven, sin duda. Claro, y cada vez que el tema se vuelve a revisar, gana fuerza el argumento de que, a ver, consumir una droga que no es bueno para la salud no es una causal de delito. Por eso hay que descriminalizar el proceso. Y hay que dejarle a la salud, que es lo que pretendemos hacer, y a la investigación en salud en el libro, que nos diga cuáles son los daños para que las drogas entonces tengan un marco regulado por el Estado en función del daño que producen. Porque lo que está prohibido no se puede regular. Exactamente. La prohibición, es importantísimo lo que acabas de decir. La prohibición impide la regulación. La prohibición, la única opción que deja es el mercado negro, es el crimen organizado, y entonces viene como contraparte la militarización para tratar de acabar con eso. El resultado de esa política en todo el mundo ha sido que cada vez se consumen más drogas, cada vez cuestan menos. También está documentado aquí, la prohibición coincide con un periodo de aumento del consumo. Entonces, lo que tratamos de impulsar, con base en lo que la ciencia nos dice, y un punto que me parece que es muy importante aclarar, es que al final decimos, a ver, las conclusiones a las que llegamos en este estudio sistemático de muchos años de trabajo, de un grupo realmente muy talentoso de gente, son transitorias, porque el tema está evolucionando y la ciencia cambia día con día. Y lo que hoy manejamos como hechos con sustento científico pueden cambiar, van a cambiar. Pero mientras tanto tenemos que ir, creo yo, que normando nuestros criterios como sociedad, sobre la base de lo que la ciencia nos permite saber y una posición ideológica. Estaba yo viendo en el libro, hay muchos mitos, que si la marihuana genera violencia, no. Pero la marihuana sí genera daños cognitivos, sobre todo en fetos y sobre todo en niños y adolescentes. Ahora, es importante saberlo, es importante saber qué causa, cuáles son sus daños y no inventarle daños que no tiene, ¿no es así? Exactamente, y por eso, por ejemplo, una de las conclusiones a las que llegamos es que debe estar absolutamente proscrito su consumo en menores de 18 años, porque hay una razón biológica, porque el sistema nervioso está todavía en proceso de maduración y es un sistema nervioso más vulnerable. Entonces, bueno, ahí pensamos que el riesgo es mayor. Hay mucha evidencia, está la literatura ahí bien documentada, que en un sistema nervioso maduro cuyo uso es ocasional. Hay que distinguir el usuario del adicto. El riesgo de volverte adicto, que también está documentado en el libro de los estudios de donde sale esta cifra, si fumas marihuana es del 9%. Así es, que es inferior al de otros productos que son legales. Bueno, el alcohol es 15%, el tabaco es 32%. Entonces, ¿hay un riesgo? Sí hay un riesgo, pero no es un riesgo tan alto como otros que supuestamente están más al alcance de la población. En alguna ocasión conversaba yo con un comandante, un jefe de policía en la ciudad de San Diego, que me decía, tenemos el problema que los muchachos más jóvenes están fumando marihuana más temprano
porque no pueden tener acceso al alcohol, porque el alcohol está prohibido a los menores de 21 años. El resultado es un incremento en el uso de la marihuana. Interesante, ¿no? Muy interesante porque el alcohol sí está regulado. Sí. Y entonces no se lo venden a un menor. Como la marihuana estaba en aquella época prohibida, sí, así a es. lo mejor todavía está en alguno de esos estados. En California sí está prohibida. Sigue estando prohibida, menos entonces medicinal. es más fácil encontrarla. Pero la encuentras en el mercado negro, donde estás expuesto a que te vendan otras drogas, a que los narcomenudistas te vayan de alguna manera jalando a su red de consumidores. Si los riesgos son mayores. Entonces, bueno, pues hay que poner en la balanza qué le conviene más a una sociedad. Me parece que va a ser muy interesante la sesión especial de Naciones Unidas del año que entra, en donde se van a revisar las políticas contra las drogas por segunda ocasión. Recuerdo la posición del presidente Felipe Calderón en 2012. Él siempre se había opuesto, incluso lo había discutido conmigo, a la legalización de la marihuana. Decía que eso no ayudaba, sino que perjudicaba. Fue después de la quema del Casino Royal de Monterrey que cambió de posición y públicamente lo dijo. Y poco después en la Asamblea General de las Naciones Unidas, junto con otros presidentes latinoamericanos, dijo, si en Estados Unidos no pueden disminuir la demanda, entonces tenemos que ver cómo vamos a regular esta droga. De manera que México es uno de los países que impulsó finalmente esta sesión especial. Y por eso me parece relevante la declaración del presidente Peña Nieto, porque si México fue uno de los 3 países que propuso a Naciones Unidas que se hiciera esto, Guatemala y Colombia. Guatemala y Colombia. El único presidente que queda en funciones de los que lo propusieron es el presidente Santos. Seguramente Juan Manuel estará Santos, allá. Sí. Y que él ha tenido una posición muy clara al respecto. Sí. Pero yo creo que México tendría que llegar por lo menos con una posición para decir por qué solicitó que se hiciera una sesión especial sobre este tema. Pero ahí está el debate, y lo importante de que el debate se sustente no en dogmas, no en ideologías, sino en fundamentos. Y yo creo que esta pequeña enciclopedia que nos estás ofreciendo, Marihuana y Salud, nos permite por primera vez tener toda la información ahí. Tú fuiste secretario de Salud, Juan Ramón. Este es un problema de salud pública, sin duda. ¿Qué estrategia te parecería idónea para tratar un problema de salud pública como el que tenemos? Y vamos a, en este momento, hablar nada más de la marihuana, porque cada una de las drogas tiene riesgos distintos, tiene adicciones distintas. No es lo mismo marihuana que heroína o que cocaína. En el tema en particular de la marihuana, ¿cuál sería en este momento, con la información que tú tienes, que claramente es mucha por lo que estoy viendo en este libro, qué política pública le recomendarías al Estado mexicano? Que le entrara a regular el consumo, que se saliera del esquema prohibicionista, ahora sí, que agarrara al toro por los cuernos y que generara un nuevo marco jurídico con cambios en la ley de salud, en donde lo que prevaleciera fuera el enfoque de salud pública, con 3 o 4 componentes fundamentales que te los comento rápidamente. Primero, una campaña masiva de información, de difusión y de prevención, poniendo muy en claro cuáles son los riesgos y las consecuencias. Que se sepa que hay riesgos, eso es lo primero. Eso es lo primero que hay que hacer. Segundo, el marco regulatorio, legislativo, a mi modo de ver, tiene que ser muy explícito. Es decir, se permite el consumo en qué circunstancias, en qué lugares y para qué propósitos. Ya hay el antecedente de la Corte para fines recreativos. Creo que el siguiente paso que tiene que darse es para fines médicos. Creo que la marihuana medicinal... ¿Y tú como médico sí piensas que tiene propósitos? Claro, ahí está también documentado. Mira, en Gran Bretaña ya hay un producto cannabinoide que está etiquetado para el control de los espasmos musculares en pacientes con esclerosis múltiple. Déjame comentarle a tu auditorio. Yo conocía a una muchacha que estudió en la UNAM a propósito, investigación biomédica, que importaba de contrabando ese medicamento de los Estados Unidos para podérselo aplicar a su madre. Fíjate, ¿no? Lo que le pasó a la niña Grace, que tuvo que, afortunadamente, un juez... ya dictaminó que sí puede... Para que pudieran importarla. Permíteme comentarle a tu auditorio que cuando hablamos de marihuana medicinal, nadie está pensando que un médico le va a recetar a alguien que se fume un cigarro de marihuana. Ni para el glaucoma, porque luego dicen que sirve para el glaucoma. No es así, no es que te fumes un cigarro de marihuana, es que mira, aquí hay unas cápsulas, aquí hay unas pastillas, aquí hay unas gotas que tienen un derivado cannabinoide que se encuentra en la marihuana, que tiene una concentración específica a una dosis exacta
y que tú te lo vas a tomar como medicamento y bajo control médico. Tantas veces al día. Tantas veces al día durante tanto tiempo, te vamos a hacer exámenes periódicos, etcétera. Es decir, es hablar de abrir, que no tenemos en México, la posibilidad para que ciertos pacientes bajo control médico puedan tener acceso a estas cápsulas, a estas gotas de derivados cannabinoides. Hay todavía muy pocos, porque para que tenga una idea el auditorio, en la planta, en la marihuana, hay más de 400 sustancias que son activas desde el punto de vista químico o farmacológico. Y de esas, más de 400, hay 70 que se consideran cannabinoides, es decir, de la familia de la que más conocemos, que es el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el que más se conoce porque es el que produce los efectos más claros en el sistema nervioso y en las personas que fuman marihuana. Entonces, el capítulo de la marihuana medicinal creo que tenemos que abrirlo, Sergio, claro, por bien de mucha gente que se va a beneficiar. El tercer elemento que diría yo que me parece que sería muy oportuno en el marco legislativo es que las adecuaciones que se hagan a la Ley General de Salud, en consecuencia, las hagan fundamentalmente, las tienen que aprobar los legisladores, pero que las hagan los expertos. Claro. Que se la den a un grupo de expertos de México o de fuera de México y digan, a ver, si vamos a reformar estos capítulos de la Ley de Salud, ¿cómo deberían de quedar para que tengamos un marco jurídico que realmente cumpla con lo que queremos? Lo que queremos es que en lugar de decir, no, esto está prohibido y el que lo haga es un criminal, decir, aquí el Estado tiene un papel que jugar que se llama legislar, regular sobre el uso de una droga que es dañina para la salud en ciertas circunstancias, que puede no serlo tanto en otras y que puede ser benéficas en unas más. Juan Ramón de la Fuente, gracias por conversar conmigo y con nuestro público sobre este libro, Marihuana y Salud, y sobre el tema que subyace detrás del libro. Te agradezco el interés y la oportunidad de estar con tu auditorio esta noche. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy. No se le olvide. Nos vemos la próxima.